Vamos a conversar sobre epilepsia en el adulto y nos vamos a enfocar en el adulto mayor en realidad. Esta presentación está basada principalmente en esta población tan interesante que cada vez crece más, que es el adulto mayor. ¿Se ve bien? ¿Sí? Oh, soy muy alto. Ah, soy muy alto allá. ¿Pero puede ser ahí? Ah, no me veo. Si quieres me puedo poner acá. Por ahí. Ahí. ¿Sí? Ahí sí. Ya, súper. ¿Sí? No, queda perfecto si me pongo al ladito. ¿Sí? Sí, lo vamos pasando acá al lado. Entonces, vamos a conversar sobre la epilepsia del adulto mayor. Ahí. Ya. Entonces, vamos a dividir la presentación en una epidemiología, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la etiología, las principales manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Comencemos con la epidemiología. La epilepsia uno la podría definir mejor como una enfermedad de los viejos y de los niños, y en ese orden, porque es mucho más importante la población que tenemos en el adulto mayor. Si ustedes ven los gráficos que están acá abajo, el primero es sobre la incidencia, tenemos cerca, si se dan cuenta ahí, como de 100 o 150 por 100.000, y en el adulto mayor llegan a ser incluso casi 200 o casi 250 por 100.000. Y la prevalencia es algo similar, se observa una curva en J, son también una población mucho más importante en los primeros años de vida, y después una mucho mayor, incluso el doble de prevalencia en los adultos mayores. Con respecto a algunos datos de estas características, que el adulto mayor es una población que está en crecimiento actualmente en todo el mundo, y numerosos estudios, y en especial metaanálisis, hablan de que existen estos dos pics de incidencia, tanto en los infantes como en el adulto mayor, y lo más interesante es que la incidencia más alta se encuentra en los mayores de 75 años, incluso es casi cerca del 25% de la población de los que tienen epilepsia. Y corresponde a la tercera enfermedad neurológica más frecuente. Los mayores de 60 años, está un poco después nada más de los accidentes cerebrovasculares y las demencias. Por lo tanto, un problema de salud pública mayor. Y hay que pensarlo también que es un grupo vulnerable. Y además tiene algunas particularidades, como el llegar a su diagnóstico y encontrar las causas, incluso elegir bien su tratamiento, puede ser bastante complejo. Por lo tanto, muchas veces requieren de tratamientos bajo especialistas, o supervisados siempre por especialistas. Lamentablemente, la población que tiene epilepsia, en el adulto mayor en especial, tiene una mortalidad mayor, y puede ser de 2 a 3 veces. Y esto claramente empeora su calidad de vida. ¿Por qué hay una incidencia o una prevalencia que son mayores? Bueno, el cerebro con el tiempo va teniendo distintas patologías, ¿no es cierto? Se va dañando. Entonces podemos tener procesos infecciosos, como se ven ahí, encefalitis, abscesos cerebrales, también los accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? Tenemos los hematomas, los infartos cerebrales. Cisticercosis era una muy frecuente causa de epilepsia en los años previos acá en Chile. A pesar de toda la tecnología que tenemos, eso sí, cerca de un 25-50% de los pacientes en esta etapa, ¿no es cierto?, pueden llegar a estar sin diagnóstico etiológico. Así que hay que tener eso en consideración por una de las etiologías que vamos a conversar que se puede ver en esta población, que van a ser los roles autoinmunes. Con respecto al diagnóstico de epilepsia también, hay que tratar de diferenciarlas entre lo que son las crisis agudas sintomáticas, ¿no es cierto?, que son reactivas o provocadas, respecto a lo que pasa en una epilepsia en realidad, o sea, una epilepsia de verdad. Y este dibujo que está acá abajo, ¿por qué es tan importante este gráfico? Porque cuando uno tiene un accidente cerebrovascular, por ejemplo, que vamos a ver que es una de las causas principales de epilepsia en estos pacientes, va a depender mucho en cuándo ocurra la aparición de las crisis epilépticas, si en realidad va a tener epilepsia o no. Y el gráfico que está aquí a la derecha, a la izquierda en realidad ya, tenemos que una crisis reactiva, el riesgo de recurrencia en el largo plazo es bastante bajo, incluso si se dan cuenta está bajo el 25%. Y después tenemos que cuando ocurre una crisis que no es reactiva, por ejemplo en este mismo accidente cerebrovascular que se ve en la resonancia magnética, ocurre, ¿no es cierto?, y no es reactiva a ese accidente vascular, fíjense cómo puede aumentar el riesgo incluso sobrepasando la línea punteada que es el 60%. Y aquí vamos a aprender cuándo deja de ser una crisis reactiva, en el caso de un accidente vascular, o cuándo en realidad es una crisis no reactiva a ese accidente vascular.
para que lo tengan en consideración para lo que vamos a ver ahí en la etiología como los accidentes cerebrovasculares. Ahora, ¿cuáles son factores que pueden provocar crisis agudas sintomáticas y que son muy frecuentes en esta población? Porque les cuesta, ¿no es cierto?, mantener o regular mejor los parámetros que vamos a ver a continuación. Son, por ejemplo, cuando tenemos glicemia alterada, y aquí están los valores, por ejemplo, menos de 35 o mayores de 450. Natremias alteradas, ¿cuántos pacientes tenemos adultos mayores que usan diuréticos, por ejemplo, y que pueden caer con hiponatremias, incluso con valores inferiores a este número? El calcio también es un factor, ¿no es cierto?, menores de 5, magnesio menor de 0,8, la urea y la creatinina como factores de riesgo, ¿no es cierto?, con la falla renal. Y además tenemos, por ejemplo, aquí el uso de antibióticos, por ejemplo, antipsicóticos, antidepresivos, privación OH, etc. Y no son pocos, por ejemplo, aquí está en esta publicación, lo que hacen es tomar todas las crisis agudas sintomáticas y ven cuáles fueron las causas, y tenemos que la gran mayoría de ellas son provocadas por el accidente cerebrovascular. ¿No? Que se condice mucho con lo que pasa después con el diagnóstico propiamente tal de epilepsia, ¿no es cierto? Ya conversábamos durante la mañana qué pacientes tienen crisis que son agudas sintomáticas, que son reactivas, ¿no es cierto?, a eventos como lesiones cerebrales o alteraciones metabólicas, pero en este otro caso, en las epilepsias propiamente tal, ya se forman circuitos proepileptogénicos que son distintos a los que ocurren cuando tenemos alguna alteración más sintomática aguda. Aquí ya se empiezan a hacer tejidos o circuitos epileptogénicos alrededor, por ejemplo, de lesiones cerebrales, siendo la más importante en el adulto mayor el infarto cerebral, que es cerca del 37%, ustedes pueden ver ahí. Después tenemos las hemorragias, ¿ya? También aparecen las neoplasias y tenemos también las demencias, en especial la enfermedad de Alzheimer. Todo como etiologías o causas de la aparición de una epilepsia. Alteraciones metabólicas también, o alteraciones cognitivas no tan precisadas como la enfermedad de Alzheimer, otros tipos de demencia. Y, bueno, obvio, siempre van a haber, ¿no es cierto?, algunas que son desconocidas. Entonces veamos, ya que entendemos bien la epidemiología, ¿no es cierto?, es una población altamente, con una alta prevalencia, ¿no es cierto?, de epilepsia, y además tenemos las causas más probables tanto de las crisis sintomáticas agudas como lo que es la epilepsia. Entonces vamos a ir desglosando ahora cada una de las etiologías. La primera etiología que deberíamos desglosar son los accidentes cerebrovasculares, los cuales son responsables de cerca de la mitad de las crisis sintomáticas agudas que conversábamos recién, en los mayores de 65 años. Y un punto bien importante es que las crisis precoces, por ejemplo, que están aquí, que se condicen mucho con esto que hablamos que son crisis sintomáticas agudas, son aquellas que ocurren dentro de los primeros 7 días de ocurrido del accidente cerebrovascular. Y las tardías son aquellas que ocurren después de los 7 días. Y esto es re importante para entender la fisiopatología, porque cuando uno tiene un proceso epileptogénico que ya demoró 7 días, significa que se empezaron a formar redes ya con factores epileptogénicos. Tienen que imaginarse que se forman pequeños brotes, ¿no es cierto?, que intercomunican estas neuronas, y además cambia la forma en que esa neurona está descargando y empieza a generar descargas que son epileptogénicas. Entonces este número 7 es bien importante. Ahora, ¿cuántos tienen crisis precoces de los accidentes cerebrovasculares? En general, los infartos tienen menos que las hemorragias, la sangre es muy irritativa en ese sentido, los infartos cerebrales tienen entre 3 a 6%, y las hemorragias entre un 10 a 16%. Si uno ve cuántos de ellos van a recurrir en el largo plazo, la gran mayoría va a recurrir dentro de los próximos 2 años. O sea, cerca del 80% de los enfermos que van a tener recurrencia de crisis después de esa primera crisis están dentro de estos 2 años. Y si uno evalúa la tasa de recurrencia en los próximos 10 años, un poco asociándolo a lo que es cómo se hace el diagnóstico de epilepsia, acuérdense que el diagnóstico de epilepsia es cuando uno tiene un riesgo mayor a un 60% de recurrencia de crisis en los próximos 10 años, fíjense cómo se divide en realidad la cohorte entre aquellos que tienen crisis precoces, que solo recurren un 33%, versus aquellos que tienen crisis tardías, o sea, sobre 7 días, que explica la fisiopatología, ¿no es cierto?, que decíamos recién, que es cerca del 71%. Por lo tanto, un paciente que tiene un accidente cerebrovascular y que ocurre su primera crisis dentro de los primeros 7 días, no tiene epilepsia. Pero aquellos que tienen su crisis epiléptica después de esos 7 días, sí tienen epilepsia. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Y lamentablemente, como dijimos al principio, no solo tienen mayor mortalidad por el tema del accidente cerebrovascular, sino que también tienen mayor mortalidad por el tema del diagnóstico de epilepsia.
Ahora, ¿cuáles son factores de riesgo para presentar crisis epilépticas precoces dentro de los primeros 7 días? En especial es el compromiso cortical, si es más extenso, mayor, ¿no es cierto?, los infartos extensos, o aquellos que tienen transformación hemorrágica, y también la edad, ¿ya? Los menores de 65 años tienen mayor probabilidad de tener crisis precoces. También la presencia de fibrilación auricular. Y en el caso de las tardías, que son mucho más importantes, ¿no es cierto?, porque nos van a ayudar a discernir si el paciente tiene epilepsia o no, se generó una escala, ¿no es cierto?, pronóstica, que se llama el SELECT, y que utiliza, por ejemplo, la severidad del accidente cerebrovascular, que se mide a través de la escala neurológica, ¿no es cierto?, del NIH, como el examen neurológico, si hay alteración o ateromatosis de los grandes vasos, si hay presencia de crisis precoces, compromiso cortical, y si el territorio es grande como una arteria cerebral media. Entonces uno va sumando estos factores, y aquellos que tienen todos estos factores positivos, la tasa de probabilidad de recurrencia y de crisis ya pensando en una epilepsia es mucho más alta. Lamentablemente, todavía no se ha encontrado ningún tratamiento que sea antiepileptogénico. Sería lo ideal, ¿no es cierto? Porque podríamos tener un paciente que tiene una crisis en esta etapa y uno partir un tratamiento y así no desarrollar epilepsia a largo plazo. Pero lamentablemente ningún tratamiento de los que tenemos hasta ahora con anticonvulsivantes logra prevenir el riesgo de que aparezca epilepsia en el largo plazo. Ahora, una cosa interesante es que las estatinas, que tienen un rol antiinflamatorios, también han mostrado un rol preventivo de la aparición de crisis más tardía. Esto pensándolo en un sentido, ¿no es cierto? La epilepsia viene a raíz de un accidente cerebrovascular. Pero pensándolo al revés, ¿la epilepsia podría llevarnos a presentar accidentes vasculares con mayor probabilidad? La respuesta es sí. Lamentablemente sí, porque ¿qué pasa en los pacientes que tienen epilepsia? Utilizan estos fármacos anticonvulsivantes y van envejeciendo con el tiempo. Y lamentablemente la mayoría de los anticonvulsivantes puede tener efectos en nuestra salud cardiovascular, aumentando los triglicéridos, aumentando nuestro peso, causando síndrome metabólico, y lamentablemente eso también nos lleva a la aparición de accidentes cerebrovasculares, que deberíamos tratar de prevenir en el largo plazo. Entonces, este tipo de comorbilidades, ¿no es cierto?, tiene que ser, ojalá, tratado no solo la epilepsia, sino que también nuestro riesgo cardiovascular a futuro. Con respecto a otro tipo de etiología, tenemos las demencias. Entre un 10 a un 20% de los pacientes que tienen deterioro cognitivo pueden presentar crisis no provocadas. Así que tienen un riesgo mayor de presentar epilepsia. Las demencias tienen entre un 2 a 10 veces más riesgo de desarrollar entonces esta epilepsia, y la duda es si esto tiene bidireccionalidad. ¿Y por qué esta duda? Porque si un tejido está cursando por neurodegeneración, como ocurre en la mayoría de las demencias, no es raro que se formen circuitos proepileptogénicos y que aparezcan descargas epilépticas. Ahora, esas mismas descargas epilépticas van a causar mayor neurodegeneración, y hay alguna evidencia que dice que sí. Por lo tanto, deberíamos tratar de cuidarlos con mayor particularidad a estos pacientes. Y este experimento yo encuentro, este análisis en pacientes, yo lo encuentro bien interesante, porque son pacientes con demencia, con enfermedad de Alzheimer, en cuyos exámenes con electroencefalogramas de superficie salen normales, no se ven descargas epileptiformes. Y lo que se hizo fue colocar electrodos profundos que se ingresan por el foramen oval, a través de la cabecita, y llegan y se depositan o se colocan muy cercanos al hipocampo. Y aquí me van a tener que creer un poco, lo que sale en la pantalla es que están llenos de descargas epileptiformes. Por lo tanto, no fueron capaces de ser discernidas estas descargas a través de los electrodos de superficie, sino que se necesitaron estos que son profundos. Vamos a cambiar de pierna de apoyo. Estoy cayendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos pacientes que tienen estas demencias, tienen descargas epileptiformes, por lo tanto, lo primero que se nos prende a nosotros en la ampolleta es decir, esto se podría tratar. Bueno, hace poco salió esta publicación en el JAMA Neurology, en la cual utilizan levetiracetam como uno de los fármacos antiepilépticos, tiene hartos bemoles que ahí vamos a conversar, pero que en pacientes que tenían descargas epileptiformes en superficie, ya es una representación bien importante que hay descargas epileptiformes internas, tuvieron un mejor performance cognitivo cuando se trataban también con anticonvulsivantes. Lo que nos abre las luces que podría existir cierta direccionalidad en el proceso. Ahora, otras dos etiologías, tenemos los tumores, corresponden a un 10 a 15% de las causas de epilepsia en el adulto mayor. Mucho más importantes son los tumores de bajo grado, estos infiltran y van provocando la aparición de tejido epileptogénico, a diferencia de los tumores de más alto grado que solo causan necrosis. Y una causa bien importante en los adultos mayores, la aparición de tumores fuera del encéfalo, que son los meningiomas, y que son cerca de un 3 a 16% los que causan crisis. Y con respecto al traumatismo encefalocraniano, estos pacientes tienen mayor cantidad de caídas, por lo tanto tienen una probabilidad de tener
mayor secuelas en ese aspecto, y una de ellas puede ser la aparición de epilepsia a través de esas cicatrices que quedan en esas lesiones cerebrales. Se atribuye entre un 8 a 10% de los casos en el adulto mayor. Y los factores de riesgo para poder desarrollar epilepsia es que tengan compromiso de conciencia más prolongado, fracturas o hematomas. Veamos algunas cosas de las manifestaciones. La gran mayoría del gráfico que ustedes tienen ahí está abarcado por las crisis que son focales, pero tienen algunas particularidades los adultos mayores con respecto a los adultos jóvenes. Si se dan cuenta en la tablita al lado, sale, por ejemplo, auras. Son mucho más frecuentes, ¿no es cierto?, en los pacientes jóvenes que en los pacientes adultos. La aura, o la sensación, ¿no es cierto?, de la aparición inminente de las crisis, es mucho mejor descrita en el paciente joven que en el paciente adulto mayor. Los automatismos sucede algo más similar, ¿no es cierto?, son menos observados en los pacientes adultos mayores. Después tenemos la aparición de alteraciones motoras, son infrecuentes también en el adulto mayor, y después tenemos los episodios transientes de confusión, ¿ya?, o estados postcoitales que son muy prolongados. O sea, la confusión, ¿no es cierto?, es mucho más evidente en el adulto mayor. Entonces, una manifestación clínica que no se ve tanto en los jóvenes es que pierden la conciencia, ¿no es cierto?, de una forma incluso que puede ser mucho más prolongada. Y es lógico, ¿no es cierto?, un cerebro que está un poquito más con atrofia, ¿no es cierto?, se demora más tiempo en reconstituir su funcionamiento una vez terminada una crisis epiléptica con respecto a un paciente que es mucho más joven. Y eso nos lleva a los diagnósticos diferenciales. Un diagnóstico diferencial bien frecuente es la amnesia global transitoria, cuyas diferencias son, por ejemplo, en la amnesia global transitoria que se observa en el adulto mayor, dura horas, no tiene alteraciones al electroencefalograma, es una amnesia que es de predominio anterogrado y casi no tiene recurrencia, o casi sin recurrencia. Con respecto a una amnesia que es más epiléptica, ¿no es cierto?, en la cual es breve, muchas veces estereotipado esa pérdida de conciencia y puede presentar alteraciones al electroencefalograma, una marcada, eso sí, amnesia retrógrada. Y obviamente, como es un fenómeno epiléptico, va apareciendo de forma recurrente. El otro, ya lo han conversado bastante en las clases, ¿no es cierto?, lo han presentado bastante, son los síncopes. Es un motivo bien importante de diagnóstico diferencial y un motivo de error bien importante. ¿Por qué? Porque puede ser mortal. Un síncope cardiogénico puede llevar a la muerte de un paciente. Entonces, normalmente cuando tenemos un paciente que tenemos sospecha de una crisis epiléptica y cuyo diagnóstico diferencial nos puede hacer sospechar un poco un síncope, en especial, por ejemplo, por una recuperación ad integrum muy marcada cuando se ve en el síncope, o por ejemplo cuando el paciente tiene, el paciente tiene un síncope y es muy marcado, por ejemplo, su compromiso de conciencia y tiene una recuperación en la cual le cuesta, por ejemplo, volver a conectarse. Bueno, hay que estudiar la parte cardíaca porque puede estar pasando un síncope cardiogénico que lo puede llevar a la muerte. Ahora, los pacientes adultos mayores también pueden tener otra presentación clínica que se ve más frecuente, que es el estado epiléptico, en la cual se observan incluso en un 30% de los adultos mayores. Tiene una mortalidad mucho mayor que en el joven. Cerca del 50% de los mayores que se presentan con estado epiléptico puede fallecer, en los mayores de 80 años. Es un factor predictor de mortalidad, eso lo hemos visto en varias series, incluso pacientes hospitalizados en UCI, que debutan con este estado epiléptico y además se asocian a una mayor duración, tienen mayor refractariedad y tienen lesiones cerebrales asociadas a múltiples comorbilidades que hacen que su estadía en unidades de UPC sea mucho peor. Aquí siempre el infarto cerebral es como el número 1 de las causas. Y además tenemos la gran dificultad diagnóstica que pasa en el adulto mayor, que pueden tener compromiso de conciencia, no explicado, ¿no es cierto?, por las imágenes, y ser finalmente un estado epiléptico no convulsivo. Por lo tanto, es un escenario bastante complejo el del estado epiléptico en el adulto mayor. Con respecto al diagnóstico, ya dijimos que era difícil en la parte de la anamnesis. Es difícil interrogar a alguien que solo tiene amnesia de un evento, que tuvo compromiso de conciencia, confusión, pero que no tuvo ni manifestaciones motoras, no tuvo automatismo, no refirió el aura. Muy complejo la anamnesis, ¿no es cierto? Y para poder hacer más difícil esto, la tasa o alteraciones que se pueden observar en los electroencefalogramas como variantes normales es mucho más alta. La que ustedes tienen en pantalla es una Spiga-Wicked, en la cual era una paciente que había tenido un episodio sincopal y que se encontró en este electroencefalograma. Esa espiga que aparece ahí fue informada como actividad epiléptiforme, recibió tratamiento anticonvulsivante y desarrolló un RAC severo. Por lo tanto, se podría haber prevenido al saber que existen este tipo de variantes que son más frecuentes en el adulto mayor. Las espigas Wicked que salen ahí se asocian a otros tipos de variantes normales, como son las
tetas arrítmicas que son del lóbulo temporal y que también pueden incluso simular crisis epilépticas, que se pueden informar así y nunca fueron. Así que tienen otra dificultad diagnóstica no solo en la anamnesis, sino que también en los exámenes. Y con respecto a estudios complementarios, les dejo esa figura que aparece ahí. Ese paciente tiene un tipo de crisis bien particular, la revisamos el día de ayer durante las jornadas con los alumnos de los equipos de salud, y ustedes pueden ver que la señora tiene súbitamente una postura tónica, facio-braquial, y que además en ocasiones pueden tener crisis de piloerección. Eso nos hace pensar en un adulto mayor que tiene este tipo de crisis en una patología que es autoinmune. Generalmente tienen una enfermedad autoinmune, una encefalitis autoinmune, en la cual los anticuerpos atacan los canales de potasio, en especial los fragmentos que son el EG1 y Cas2. Es una patología que se ve muy frecuente en el adulto mayor con respecto a los pacientes más jóvenes. Tienen compromiso de las estructuras límbicas, por lo tanto tienen una demencia asociada o alteraciones cognitivas asociadas, y son testeables en nuestro país. Se puede realizar los anticuerpos que están en suero o en el líquido cefalorraquídeo, que se encuentran principalmente en el suero de ellos. Así que es una causa también que es tratable. Aquí se abre otro mundo dentro del adulto mayor en el estudio de las etiologías, porque varios de estos tipos de autoanticuerpos son generados por tumores. Por lo tanto, si uno tiene un paciente con epilepsia y tiene la sospecha de que sea inmunológica y además es un adulto mayor, uno debería hacer la pesquisa de neoplasia oculta en todos los casos. Y neoplasia que incluso puede partir o aparecer años después. Con respecto al tratamiento, también es difícil en el aspecto de los efectos adversos. Esta tabla tienen ustedes los antipilépticos que son más clásicos, con los distintos efectos adversos que pueden tener, los cuales son multiplicados en el adulto mayor, por varios motivos. Tienen menos clearance, lamentablemente la parte cognitiva también pesa bastante, en el aspecto de que como son fármacos anticonvulsivantes, varios de ellos se asocian a sedación, depresión o deterioro cognitivo, por lo tanto pueden empeorar cuadros confusionales que tienen los pacientes o deterioro cognitivo basal. Incluso tienen mayor tasa, por ejemplo, de rash cutáneo con respecto a algunos de los anticonvulsivantes que aparecen ahí, y pueden descompensar patologías propias del adulto mayor, como son, por ejemplo, enfermedad de Parkinson o algunos temblores, como ocurre ahí con el ácido valproico. Por lo tanto, se tienen que utilizar con mucho cuidado. También tenemos los fármacos más nuevos, está la motrigina, el levetiracetam. Por ejemplo, la motrigina es muy buen fármaco, el performance cognitivo es muy bueno en el adulto mayor, lamentablemente produce insomnio. Entonces el paciente viene al poco tiempo alegando que está insomnio. O el del levetiracetam, que no tiene casi ninguna interacción en pacientes que tienen polifarmacia, como son el adulto mayor, lamentablemente puede llevar a depresión en un tercio de ellos y que no es manejable, simplemente hay que retirar el medicamento. ¿Qué decir de topiramato? Que disminuye bastante el perfil cognitivo en el adulto mayor y además produce una afasia que es anómica. Y la cosamida, que es un muy buen fármaco en términos de interacción, lamentablemente en aquellos que son cardiópatas puede llevar a un empeoramiento de un bloqueo auriculoventricular y provocar síncopes asociados. Así que todos tienen que ser utilizados con mucho cuidado. Y existen varias guías clínicas que nos muestran más o menos cuáles serían los fármacos más útiles. En general se distribuyen entre los que son la motrigina, levetiracetam, y también aparece gabapentina por ahí, el GBP. La gabapentina tiene una gracia. Cuando se absorbe en el cuerpo, tiene un máximo de absorción intestinal. O sea, tiene una curva de saturación. Por lo tanto, el paciente normalmente no se intoxica con gabapentina. Es algo muy útil en el adulto mayor, en especial porque a veces se olvidan. Por cierto, toman una primera dosis, después toman la segunda, la tercera, y se olvidaron que habían tomado la primera y la vuelven a tomar. Entonces, puede resultar bastante útil en el aspecto de los pacientes que se vayan a olvidar sus tomas. Este otro estudio muestra la evolución y la adherencia y la libertad de crisis en los próximos 6 a 12 meses. La carbamazepina, que es una de las que más utilizamos dentro de los pacientes que tienen epilepsias focales, por ejemplo, aquí fue mal tolerada, incluso tuvo mayor abandono de tratamiento con respecto a lo que se usaba con el levetiracetam o ácido valproico. Y las que tuvieron una mayor tasa o probabilidad de alcanzar libertad de crisis en esta población fueron la cosamida, la motrigina y el levetiracetam, y muy probablemente asociado a una mejor tolerancia en el tratamiento. Ahora, yo les mostré una de las causas autoinmunes y les estaba diciendo recién que la carbamazepina no es muy buena. Bueno, aquí, ojo, algunos tipos de epilepsias tienen una respuesta exquisita a los anticonvulsivantes. Y, por ejemplo, estas que son las crisis facio-braquiales, que se ven en el adulto mayor por anticuerpos anti-LGI1, tienen una excelente tasa de respuesta a la carbamazepina, incluso en bajas dosis. Por lo tanto, ojo ahí, uno podría utilizar una mínima dosis para no tener efectos adversos y tener una muy buena respuesta con los anticonvulsivantes. Esta fue una publicación local que hicimos en la universidad.
Ahora, también existen pacientes que no van a tener respuesta a los anticonvulsivantes. Lamentablemente, se continúa con ese 1/3 de pacientes refractarios y que deberían ser sometidos, ¿no es cierto?, o evaluados por lo menos para ver si se puede realizar cirugía de epilepsia. Es un escenario difícil porque lamentablemente tienen una mayor tasa de complicaciones. Si bien varios estudios muestran que tienen una tasa igual que los adultos jóvenes, eso es en centros extremadamente experimentados en cirugía de epilepsia, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Cuando uno ingresa, ¿no es cierto?, a un pabellón con estos pacientes, pueden tener accidentes cerebrovasculares asociados. Cuando se hace la cirugía, ¿no es cierto?, hay que desplazar estructuras vasculares que pueden, en eso, no sé, soltarse placas ateromatosas, producir infartos cerebrales que llevan a déficits neurológicos que son permanentes, y también las tasas de hemorragia podrían ser mayores, es un tejido mucho más friable. Además, la cirugía en sí, si bien cuando está indicada hay que realizarla, pero hay que tener esa consideración en el momento de dar el consejo quirúrgico, decirle que puede tener algún accidente vascular, alguna hemorragia o alguna secuela. Además, prevenir el hecho de que tiene una tasa de rehabilitación que es menor, ¿no es cierto? Es un tejido que le va a costar más recuperar sus habilidades que tenía antes. Pero en sí no es que esté contraindicado, solo que hay que hacerlo de forma bien ajustada y bien estudiado de forma multifactorial. Bien, yo quería comentarle nomás, agradecer en esta presentación a dos personas, la doctora Mónica Rosas desde Puerto Montt y al doctor Gonzalo Forés desde allá Coquimbo, La Serena, porque ellos me ayudaron con las presentaciones que han realizado sobre el mismo tema. Están en la página del Ministerio de Salud, ahí en Red Crónicas, pueden buscar en epilepsia. Y por ejemplo aquí está la de la doctora Mónica Rosas sobre epilepsias en el extremo de la vida, y ella habla también sobre la epilepsia en el adulto mayor. Así que gracias a Mónica y a Gonzalo. Y ellos mismos confeccionaron, por la Semana de la Epilepsia, el grupo asesor del Ministerio de Salud en términos de epilepsia, generó unos trípticos en 12 temas sobre epilepsia, y uno de ellos es sobre epilepsia en adultos mayores, y se generó este tríptico que va a llegar a la atención primaria y secundaria en especial. Está enfocado para ello, para la educación de nuestros pacientes. Entonces ustedes lo van a poder descargar desde el Ministerio de Salud. Eso, muchas gracias.